Buenas tardes. Vamos a empezar con esta segunda clase que hemos preparado para el curso de Bilbao-Buenos Aires de este año 2022, ¿no? En él quiero hablar de la metapsicología del grupo, todo aquello que trasciende y que está detrás de la presencia del grupo analítico, ¿no? Y para ello he elegido un texto que se encuentra en el libro que figura ahí, que se llama Psicoterapia de grupo analítica, en el que Furse y Anthony hacen referencia a estos conceptos que vamos a ir tratando de analizar. Bien. Furse comienza este texto señalando que el grupo análisis tiene muchas aplicaciones a las que puede contribuir de una forma inteligente, ¿no? Para él, el psicoanálisis puede aportar aspectos tanto a la filosofía como a la semántica, como a la psicología, también al arte, a la religión, a los movimientos sociales y culturales, pero sobre todo al psicoanálisis y también a la educación, ¿no? Ahora, la pregunta es cómo nos ayuda el grupo a conocer el mundo y su relación con la realidad mental, ¿no? Con la fantasía inconsciente y con la posibilidad de comunicarnos. Bueno, aquí él comienza haciendo un desarrollo de pensamiento en el que nos plantea que vivimos un objeto real porque lo percibimos. Para nosotros, para los humanos, lo que no es perceptible no es real. Bueno, podría pertenecer al campo de la fe, ¿no? Pero esto es lo que hace que seamos capaces de conectarnos con el exterior y percibirlo como algo que está ocurriendo, que es real, ¿no? Entonces, él dice que la percepción de ese objeto puede ser muy diferente, depende de los distintos momentos que estemos viviendo, de las situaciones en las que hemos vivido o por diversos individuos que lo van a percibir de distinta manera. En la diapositiva he cogido varias señales, varias imágenes diferentes del Arco del Triunfo de París y podemos ver muchas maneras diferentes de vivirlo en distintos momentos también, ¿no? Por lo tanto, diríamos que no hay un único objeto, pero se relaciona con la realidad y con los distintos observadores que lo identifican como la misma cosa y, por tanto, más que una cosa es una idea o un concepto, ¿no? En esto se diferencia de la alucinación. Pues solo es real para aquel que la vive, que la experimenta. El objeto es entendido a partir de las distintas experiencias que distintas personas han tenido de él y que hemos podido compartir socialmente. Bien. ¿Y cómo nos formamos la noción de la realidad? Pues como vengo diciendo, el objeto es una idea común que surge de todas las interacciones de las experiencias individuales del objeto. Los humanos tenemos una base común para comprender las experiencias del otro y comunicarla con palabras, ¿no? Y ellas conforman el objeto con independencia de cada individuo, de tal forma que al final aparece como algo consensuado, ¿no? En realidad, el mundo refleja al que lo observa, nos dice más de cómo vemos las cosas y cómo las miramos que lo que es en sí el mundo físico, ¿no? Furse entonces nos habla de un modelo social de conciencia, ¿no? O sea, cualquier experiencia
requiere al menos de dos agentes que se relacionan entre sí. Esta es una condición para que podamos contemplar al menos dos elementos diferentes al mismo tiempo, ¿no? De tal manera que en todo lo que es la comunicación, la relatividad de la verdad en el ámbito de la interacción está presente continuamente, ¿no? Por lo tanto, requiere de consensos, de acuerdos sobre lo que es esa realidad continuamente de una forma dinámica, ¿no? Para él, el modelo de tres individuos, de tres personas comunicándose, es el modelo más simple de la interacción grupal. A partir de ahí, en cuanto empiezan a aumentar los individuos, el grupo se va complejizando cada vez más y requiere pues, de un trabajo mayor para su análisis y observación, ¿no? En el grupo humano, ya el que sea, las personas tienen que consensuar el significado de las palabras progresivamente. O sea que cuando entramos a formar parte de cualquier grupo, tenemos que ir llegando a acuerdos sobre lo que significan las cosas. Porque hay tantas realidades como personas hay en un grupo. Y todas esas realidades son ciertas, ¿no? Y además debemos aceptar que todas las comunicaciones son válidas. Por lo tanto, lo que venimos a decir es que en el ámbito de la psicoterapia es imprescindible ir construyendo un lenguaje común que nos permita entendernos y dar significado a las palabras, ¿no? Bueno, claro, el grupo terapéutico, a diferencia de otros modelos, todos los participantes participan en el análisis de la realidad que se está viviendo, ¿no? En ellos presuponemos que una comunicación es un mensaje que va dirigido o bien a alguien, que puede ser entendido, que puede ser recibirse y que puede responderse o no. Entonces, cuando estamos en el grupo de terapia, tendremos que considerar que todas las comunicaciones son relevantes, tanto las manifiestas como las inconscientes, las verbales como las no verbales, ¿no? Que tomamos en cuenta todas las respuestas e interacciones, tanto a personas como a los procesos mentales que allí están ocurriendo. Y por fin, que todo suceso tiene un sentido dentro de la red comunicacional total. Aquí Puls aporta la idea de la matriz, que ahora describiremos, ¿no? Y también nos habla de cómo en el grupo va alternándose estos movimientos gestálticos en los que a veces un individuo se convierte en figura sobre el fondo del grupo, mientras que en otros momentos es el grupo el que toma la posición de figura y los sujetos individuales aparecen en el fondo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la red o la matriz transpersonal, que es la base sobre la que se desarrolla todo lo que ocurre en el grupo, ¿no? Para Fuchs y Anthony, el grupo es una matriz de relaciones interpersonales que se va tejiendo a través de las distintas comunicaciones, ¿no? Y los sucesos que ocurren en ella son fenómenos también interpersonales, ¿no? La matriz, por tanto, es una red y es la base de operaciones de todos los procesos mentales en el grupo matriz. En este sentido, tendríamos que entender que la matriz pertenece a lo grupal, mientras que la mente pertenece al campo de lo individual, ¿no? Esta matriz, como digo, es dinámica, se van produciendo a través de las continuas interacciones
que se van dando entre los miembros y que va adquiriendo unos matices que permiten que unas cosas puedan expresarse, manifestarse y otras no, o tienen que esperar, o cuál es el cambio, ¿no? Pues las fuerzas que se van generando en esa matriz atraviesan a todos los miembros, porque es una red transpersonal, comparable pues, a un campo magnético, es el ejemplo que él pone, ¿no? Y en este sentido nos hace a todos partícipes de algo que es común a todos. El individuo en esta red aparece como un nodo que se encuentra suspendido en la red, ¿no? Y atravesado por las fuerzas que atraviesan a todos los que están allí. Para él, los miembros del grupo están en interacción, en un campo común y sometidos a la interpretación y a la comunicación. Esto sería específicamente cuando hablamos del campo de la psicoterapia grupo analítica. En él hay corrientes activas en el grupo que pueden expresarse o venir a la mente a personas, entre personas, o ser personificadas por individuos en particular. Todo lo que ocurre en el grupo es un proceso que se desarrolla en un grupo total. Para Furse, el grupo debe entenderse de una forma holística, que a todos nos atraviesa y de todos es, ¿no? Y para Furse la enfermedad, toda enfermedad mental o física, implica relaciones sociales. Por eso pueden ser tratadas en este contexto social que es el grupo. Analicemos un poco lo que es la comunicación, ¿no? Comunicación es todo lo que ocurre y todo lo que puede ser percibido provocando una respuesta en todos nosotros, consciente o inconsciente. O sea, que implica varios niveles de la mente al mismo tiempo y que todos tienen sentido, ¿no? Lo que en grupo análisis nos interesa no es tanto lo que se dice como el proceso de comunicación en sí mismo. O sea, no la transmisión de información o las palabras, ¿no?, que utilizamos, sino el proceso en el que se establece la comunicación. Si la comunicación es óptima, los problemas se resuelven. En el caso de la neurosis o de la psicosis, la comunicación es deficitaria y estaría en la base de esos mismos trastornos. Para que se produzca el proceso de cambio, tenemos que ir tratando de entender lo que es el síntoma. El síntoma en sí es autístico. Su significado, cuando somos capaces de ponerle palabras y comunicarlo a los otros, aparece un equivalente expresado en palabras en lo social, que ya en sí mismo permite comprender tanto al que lo comunica como a los que escuchan el significado del síntoma, ¿no? Por lo tanto, la comunicación es la matriz de todos los agentes terapéuticos de los que disponemos. Los pone en movimiento y permite superar los conflictos, las catexias, las dificultades y aglutinaciones de los niveles más bajos de la mente, ¿no? Entonces, la terapia en sí sería un paso del síntoma al problema. O él dice también del sueño al conflicto subyacente en el sueño. Y bueno, pongo aquí una tabla que él utiliza para explicar un poco los diversos niveles de comunicación y cómo luego los podemos manejar, ¿no? En la tabla podéis ver que aparecen de arriba a abajo 6 niveles en los que se puede encontrar la comunicación, ¿no? 6 niveles positivos y 6 negativos. Los 6 primeros, los 6 niveles positivos,
hacen referencia al funcionamiento consciente, manifiesto, mientras que los 6 negativos se refieren al funcionamiento inconsciente y latente de la comunicación, ¿no? Entonces, la comunicación verbal se encuentra normalmente entre los niveles 2 y -2, ¿no? En la parte inferior, de -3 a -6, aparecerían los equivalentes corporales de las emociones. Sería el lenguaje orgánico, ¿no? Mientras que en la parte superior se desarrollaría el lenguaje simbólico y el abstracto, las matemáticas, los símbolos gráficos y el arte. También la música, pero la música atraviesa todos los niveles. Es un caso particular de la comunicación en el que están implicados desde lo más orgánico hasta los procesos más elaborados de la mente, ¿no? Bien, luego veréis que en la tabla aparecen una serie de símbolos representados por el círculo que representarían contenidos conscientes, mientras que la X va a representar a los contenidos inconscientes, ¿no? Y aquí podemos ver cómo hay dos funcionamientos diferentes entre la neurosis y la psicosis, ¿no? En la neurosis lo que encontraríamos sería que la mayor parte de contenidos que se encuentran en los niveles superiores van a ser contenidos conscientes, aunque a veces algunos inconscientes puedan atravesarlo, ¿no? Pero sobre todo por lo que se caracteriza es porque van a aparecer parte de las defensas, como la represión, la formación reactiva, que aparecen como muy fortalecidos, ¿no? Se nos introducen, ¿no?, en el campo del territorio, ¿no?, de lo inconsciente, intentando controlar la presión que el inconsciente va ejerciendo para aparecer en el ámbito de lo consciente, ¿no? En el caso de la psicosis, lo que aparecen son puertas que se abren en esta línea base que representaría la diferencia entre la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Y se abren agujeros por los que se escapa y pasa al consciente elementos inconscientes. Entonces, nos dice Fools, si tenemos dos pacientes que se encuentran en los niveles bajos, por ejemplo, aquí ponemos paciente 1, paciente 2, se encontrarían por debajo de la línea base, que representa el espacio entre el +1 y el -1, y están en este funcionamiento. Y tendríamos, por ejemplo, otros dos pacientes que se encuentran en paciente 3 y el paciente 4, que se encuentran por encima, al nivel 2 de comunicación, que es la comunicación corriente, ¿no? El terapeuta deberá ayudar a aquellos que están en los niveles superiores a poder bajar abajo al nivel de los que están en este funcionamiento más inconsciente y, a su vez, ayudarles a todos a subir. Esto permite que entre todos se vaya estableciendo un lenguaje común que permita entender entender todos los fenómenos que están ocurriendo, ¿no? El grupo tiene que descender, como digo, y profundizar en la comprensión de los niveles más bajos de la mente, ampliando su vocabulario para que todos puedan entender lo que supone, y hacer esto supone una maduración, ¿no? El grupo entonces es como un niño que está aprendiendo a hablar. No se trata de un proceso de intelectualización, este proceso de comprensión. Esto lo tenemos que tener claro, porque la verdadera comunicación está enraizada en la experiencia grupal y nace de ella misma, ¿no? Y por supuesto que la experiencia grupal es mucho más allá que la intelectualización, incluso que la verbalización, ¿no?
También deberemos de tener en cuenta en este sentido que individuos que tienen gran dificultad para encontrarse con nosotros no son aptos para estar en el mismo grupo. Bien, él señala algunos equivalentes de los procesos psicoanalíticos en el grupo, ¿no? Para él, por ejemplo, el consciente representaría aquello que es expresado por alguien, mientras que el preconsciente es lo que podría ser expresado y entendido por todos, pero que no se expresa. De la misma manera, el inconsciente se refiere a aquellos pensamientos que están presentes en uno o más, pero no pueden ser expresados. De la misma manera, nos habla de algunos mecanismos de defensa, como la represión, ¿no? Algo que no fuera expresado ni tuviera la condición de ser expresado, porque cada cual tuviera algún modo de expresarlo o decirlo, ¿no? La negación es lo que se ha negado, lo que se ha pasado por alto por todos los miembros del grupo, ¿no? Los mecanismos también de escisión, de formación reactiva y de dramatización pueden representarse igualmente en el modelo grupal, ¿no? Y por último, la simbolización. Alguien puede simbolizar la conciencia del grupo, el superyo, o sus deseos impulsivos como representante de ello, ¿no? El recuerdo en el grupo tiene una función en la red grupal, ¿no? Es el modo en el que el grupo analiza los procesos que hasta ese momento habían sido concebidos y vividos como individuales, ¿no? Y bueno, otro equivalente de la libre asociación propia del psicoanálisis clásico sería en el grupo la libre discusión flotante, ¿no? Y la actitud del terapeuta con su atención flotante, ¿no? Bien. Bueno, él señala diferentes situaciones de grupos de terapia, ¿no? Esto obedece más a sus deseos de seguir desarrollando la investigación, ¿no? En el grupo trabajamos sobre los conflictos que se expresan en el aquí y ahora, aunque no sea el lugar donde se originó. Como veremos, esto es importante, porque lo que entendemos es que lo que se originó en otro lado va a reproducirse sistemáticamente a lo largo de nuestra vida en los diferentes grupos donde vivamos. Por lo tanto, podemos trabajar siempre que nos ceñamos a la visión del aquí y ahora sobre conflictos que se originaron lejanamente en el tiempo. Cada miembro del grupo es un potencial yo auxiliar, pero también un foco de proyección. Y cada relación es una representación de las relaciones de los grupos anteriores y de la sociedad exterior. En los grupos, la transferencia y la proyección se dan en todo tipo de grupos, pero en la psicoterapia los analizamos, ¿no? Como para Fuchs la patología proviene de la relación, la terapia debería incluir a las personas relevantes para el paciente. Por eso él es partidario de ir explorando la posibilidad de crear estructuras donde se puedan incorporar personas diversas que han tenido relación con el paciente, lo cual le ayudaría a poder entender cómo era esa comunicación, dónde estuvieron los defectos y los problemas de esa comunicación y restituirlos, ¿no? Desde estos principios, él propone utilizar distintos grupos en distintos contextos, ¿no? Los grupos raíz, ¿no? Que es donde surgen los conflictos, generalmente la familia, pero en sentido amplio, porque para él, como digo, habría que incluir otras personas implicadas, ¿no? Estarían los grupos de terapia en un sentido más amplio y los grupos grupoanalíticos, pero también él invita a utilizar los grupos sociales para ir produciendo transformaciones
que faciliten una mayor comunicación entre los individuos de esos grupos, ¿no? Y por último, él apunta hacia un amplio campo, como puede ser la investigación, en la que el grupo tendría un papel preponderante. Y quiero terminar aquí con unas ideas que él plantea, ¿no? Él dice que el psicoanálisis ha pasado de la hipótesis de una patología con una causa y unos orígenes definidos y que tienen un diagnóstico, un pronóstico y una cura, ¿no? A centrarse más en el estudio de la relación dinámica entre el terapeuta y el paciente como centro del proceso terapéutico, ¿no? En ese sentido, dice, nos interesa menos descubrir la historia del síntoma que estudiar cómo se presenta en la actualidad. Nos preocupa más el insight que la cooperación no, el insight, la cooperación y la actitud. En ese sentido, él apunta a que necesitamos una ciencia de la psicoterapia dinámica que estudie, formule y aplique el proceso de red real de la terapia. Esta ciencia estudiará los procesos de cambio a través de la observación clínica en la situación terapéutica. Bueno, y con esto creo que hemos podido aportar algo a todos estos aspectos metapsicológicos que están detrás de lo que conocemos como la psicoterapia grupo analítica. Un abrazo.